Bueno, entonces continuamos. Bueno, aquí el autor, apellido Steen, en 1988, define unos elementos que se dan, que se presentan en el ambiente y en el diario vivir de las personas, de diferentes culturas, no necesariamente eh, pues de una región específica, sino que en todas las regiones del planeta tenían la necesidad de contar, de tener, pues, de realizar cálculos y, y, de, y de buscar la manera de expresar las unidades con otras personas, hacer intercambios comerciales y todo esto. Entonces requerían de un sistema con el cual hacerse entender en la parte numérica. Entonces Steam empieza a mirar estos elementos. Entonces él define un primer elemento que son los patrones. ¿Qué son los patrones? La humanidad empezó a darse cuenta de que todo se repetía, de que todo seguía una secuencia, todo seguía un patrón. Llovía en cierto tiempo del año, empezaba a llover, en otro tiempo hacía frío, en otro tiempo hacía calor y así. Empezaron a mirar algo tan sencillo como las olas. Las olas venían, se iban, venían, se iban. O sea, son patrones que se repiten y que se repiten. Entonces ellos empiezan a ver que, que ese tipo de patrones pueden llegar a tener una medición. Se pueden definir de una forma numérica. Y al ser repetitivos y repetitivos, ellos ven la necesidad de buscar una forma de expresarlo numéricamente, por así decirlo. Otro es las dimensiones. Empezaron a hacer mediciones de terrenos, áreas. Entonces ellos requerían de medir esa parte, de tener una medición de un área, de un lugar, de un espacio, de para construir algo, para construir una vivienda, alguna cosa. Entonces ellos veían que necesitaban comprar una viga con otra. Entonces no sabían cómo expresarlo. Entonces cogían una de ellas y pues empezaban a replicar las otras. Entonces es otro elemento que empieza como a dar evidencia de la necesidad de un sistema numérico, de tener la posibilidad de medir y de cuantificar. El elemento más importante en este punto son las cantidades, porque al momento en que ellos empiezan a hacer transacciones, ellos requieren de tener una medición de esa transacción, de hacerla equitativa, de hacerla, si tú me das algo, yo te doy algo dependiendo de la cantidad de que tú me des, de lo que tú me des. Entonces es una necesidad muy recurrente en todas las culturas en donde se presentó eh, algún sistema numérico. Ahorita vamos a ver, y son muchas las culturas las que tuvieron sistemas numéricos, y posiblemente se vayan a sorprender de cuál fue la la primera sociedad más avanzada en el transcurso de la historia de la humanidad. Entonces vamos a ver si ahorita les hago una pregunta a ver quién puede tener noción de qué cultura era. Entonces, cuando se está la necesidad de las cantidades es cuando aparecen los números. Cada una de las sociedades empiezan a definir una numeración, a expresar cómo expreso yo eh, una cantidad, cómo, cómo me hago entender con el otro que un número me puede expresar
esta cantidad de objetos que tengo aquí y que pues por necesidad requiero hacer un intercambio o algo por el estilo. Entonces los números, hay diferentes tipos de números y, y los que nosotros utilizamos actualmente no fueron los primeros que aparecieron, fueron de los últimos y que hoy en día son aceptados en toda la humanidad. Entonces, la necesidad de medir esas cantidades nos generan la aparición del comer de los sistemas numéricos en todas y cada una de las sociedades. La incertidumbre. ¿Qué pasa con la incertidumbre? Pues necesitamos medir qué puede suceder más adelante. Entonces es ahí donde se aplica lo que hoy conocemos como la probabilidad, con los pronósticos, con las diferentes eh, distribuciones, los diferentes tipos de distribuciones de probabilidad que existen hoy en día y que sirven para medir todos los tipos de incertidumbre que se presentan en la humanidad. Entonces, el ser humano también se sometió en sus inicios a la incertidumbre, a qué puede pasar, qué puede suceder. Entonces empezaron con la necesidad de medir ese tipo de y resolver ese tipo de preguntas. ¿Qué puede suceder y cómo lo calculo? ¿Cómo puedo llegar a saber lo que puede suceder, el riesgo que se pueda dar, todo esto? La forma. Entonces, hubo un momento en donde la forma fue muy importante porque ya empezaron a conocer lo que era el rectángulo, el círculo, el cuadrado y necesitaban medirlo. O sea, tenían también una manera, requerían de una manera de poder saber cómo funcionaba un círculo. Si recuerdan, un círculo es una línea puntuada que tiene la misma distancia a un punto central. Entonces, esa definición, que es muy antigua, pero entonces ¿cómo es? Las culturas, las diferentes sociedades tuvieron la necesidad de explicarse cómo un círculo podía formar una rueda y cómo un carro podía rodar. Entonces, las formas también contribuyen a una necesidad de tener un sistema numérico que dé explicación a todo eso que podemos ver y que podemos utilizar. Un círculo, un triángulo, una cuña, eh, un cuadrado, un área. Todo esto entonces ellos empezaron con la necesidad de medir. Entonces hay personas que como pueden ver, las matemáticas están presentes, aunque no hagamos cálculos todo el día y no estemos haciendo eh, ecuaciones o alguna cosa, las matemáticas están presentes en todas las actividades de nuestra vida. Y no solo ahora, sino desde muchos años atrás. Entonces, otro elemento, el cambio. Con el cambio va en contravía a los patrones. Que los patrones siempre se repiten, se repiten, se repiten. El cambio no, el cambio es otro comportamiento en donde se tenía que medir cómo podían suceder las cosas de manera diferente. Y yo estoy dando otro curso en octavo semestre en donde se toman decisiones basadas en una metodología y, y ahí es donde uno puede ver que la toma de decisiones también tiene presencia en las matemáticas y las decisiones, como ustedes saben, generan cambio. Entonces, todos estos elementos que están aquí le hicieron saber al hombre
que necesitaban de un sistema numérico para poder medir, para poder tener precisión cómo es en todos sus actos, en todas sus decisiones, en toda su infraestructura, en todo lo que ellos estaban creando. Y vieron que las matemáticas se iba como ajustando. O sea, las matemáticas tuvo una evolución ¿cómo es? Muy lenta al principio, pero hoy en día las matemáticas están muy bien definidas, y todavía, aunque hay unos, eh, unos puntos que no están definidos, pues las podemos utilizar y con lo que tenemos, y la podemos disfrutar, pues los que disfrutan las matemáticas, en este caso como yo. Bueno, entonces aquí podemos ver, no sé si alcanzan a ver un poco la pantalla, una gran cantidad de culturas y una gran diferencia en cuanto a la numeración. Se puede distinguir los números chinos, los números de cómo es, de los mayas, de los egipcios, de todas las diferentes culturas, y cada uno tiene una simbología totalmente diferente. Hubo ciertas culturas en las que hasta para yo expresar una cantidad a otra persona, lo hacía con una parte de mi cuerpo. Es decir, si yo me toco el pecho, esa era una cantidad específica. Si me tocaba la nariz, era otra cantidad específica. Entonces, los números están presentes, eh, y fue una forma de comunicación al principio. Entonces, vamos a leer lo que dice acá y que explica la pregunta que se plantea aquí, que dice: ¿cómo asumimos las cantidades? Bueno, medir la cantidad de algo significa compararla con un elemento de la misma especie que se toma como unidad. Para una colección de objetos, la medición consistirá en un conteo. Uno de esos objetos será una unidad. Lo que sigue es la representación del resultado del conteo con un valor numérico. Es aquí donde nacen todos los sistemas de representación numérica o sistemas de numeración de las diferentes culturas presentes en la historia de la humanidad. ¿Qué dice esto? Yo comparo un conteo general con una unidad. ¿Una unidad de qué? De un objeto, de una persona, de una casa, de una cantidad de caballos. Entonces, un caballo, por ejemplo, viene siendo la unidad de ese elemento, uno solo. Entonces, si yo quiero expresar un conteo, si yo tengo en una granja, tengo 10 caballos, ¿cómo puedo yo expresar el conteo de esos 10 caballos que tengo ahí? Eso lo hago a través de un número. Y es ahí donde aparecen las cantidades numéricas. Entonces, muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Tienen alguna duda, alguna apreciación, algo que quieran aportar? No, entonces continúo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un sistema de numeración que fue el de la cultura maya. Entonces, miremos si lo podemos entender hoy. Y tenemos una representación en la parte superior izquierda, que es como de un ojo, y abajo tenemos unas filas y unas columnas. Entonces vamos a analizar la primera columna, donde hay un punto, debajo hay dos puntos,
siguen 3 puntos, luego 4 puntos y abajo hay una línea. Resulta que los mayas fueron los primeros en utilizar el cero, es decir, la cantidad nula. Fueron los primeros, los mayas. Y ellos tenían un sistema en base 20, es decir, nosotros actualmente usamos un sistema numérico en base 10, ellos lo tenían en base 20. Y si nosotros podemos analizar la parte de abajo, tenemos que cada rayita valía 5, 2 rayitas entonces eran 10, 3 rayitas 15 y el número 20 lo representaban como un punto y el número 0 que en este caso era como especie de un ojo. Entonces si ven, el número 6 es un punto con una rayita que vale 5, el 7 2 puntos con una rayita y así sucesivamente hasta llegar al 20. Para un sistema que hoy en día muy entendible y comprensible para nosotros. Resulta que los mayas fue la primera cultura en utilizar el cero y ese fue el mayor avance en la parte numérica que se haya tenido en los inicios en la humanidad. ¿Cómo supieron ellos que fueron primero los mayas y no los egipcios, los árabes, los chinos? Porque encontraron unas tablas que tienen más de 2000 y pico de años y ahí está reflejado la cantidad nula. Entonces, la que le sigue la representación del cero, que le sigue ya fue una cultura como en el Medio Oriente, pero no fue tan antigua. Le llevaban 500 años de ventaja a los mayas. Entonces, aquí podemos ver algo, una pregunta. ¿Quiénes eran más avanzados en su sistema de numeración? ¿Los españoles que llegaron a invadir a los mayas o los mayas, que eran los que estaban en América y tenían ya un sistema de numeración? Si ustedes ven en la figura, en la arena hay escrito una resta de dos números como en el sistema romano. Y es una resta lo que se está representando ahí. La pregunta es, ¿en el sistema romano se pueden hacer restas? Es muy difícil. Primero tenemos que pasarlo al sistema actual de numeración para poder hacer una operación matemática con los números romanos. Esa es una de las razones por las cuales en la humanidad no estamos usando los números romanos hoy en día. Porque las operaciones matemáticas con esos números son nulas o, por así decirlo, imposibles. Entonces, ¿alguno de ustedes se imaginaba que los mayas fueron los más avanzados en su tiempo en cuanto a los sistemas de numeración? ¿Alguien tenía conciencia de eso? Por lo que se expuso cuando el susodicho de que en el año 2012 se iba a acabar el mundo, ellos tenían clara la idea con sus cálculos en sus formas. Exacto. Y es más, el calendario que nosotros utilizamos hoy es menos preciso que el que utilizaron los mayas en su tiempo. O sea, ellos aún hoy en día fueron más avanzados que lo que somos nosotros hoy. Es más preciso el calendario de ellos que el de nosotros. ¿No dicen que todavía hay una parte pendiente por descubrir acerca de ese tema o que la destruyeron? No tengo claro bien eso que dijeron trabajo en Discovery. Pues lo que yo tengo entendido es que la medición del tiempo de ellos
con respecto a la de nosotros es más precisa. O sea, ustedes saben que nosotros tenemos cada 4 años un año bisiesto. Con el calendario de ellos no existe ese día adicional que se debe adicionar en cada 4 años en el sistema de nosotros. Entonces, son más precisos. Nosotros estamos utilizando un sistema que cada 4 años pierde un día. Hay que agregarle un día al año. Cada 4 años por la misma imprecisión del sistema. Bueno, entonces vamos a pasar a otro tema y es lo que estábamos hablando ahorita, que son los sistemas posicionales de numeración. Entonces, ustedes saben que en los números tenemos una parte entera y una parte decimal. Me pareció como importante poder agregar esta parte, ya que en ocasiones esto ¿cómo es? Nos genera dudas y quizá no lo tengamos tan claro, y este tema, aunque no lo creamos, es muy importante. Entonces, en el orden se da en los números de la siguiente forma. O sea, la parte numérica tiene un orden, tanto en la parte entera como en la parte decimal. En la parte entera empieza con la unidad. O sea, cada unidad va a tener un orden 0. Es decir, que todos los dígitos del 0 al 9 van a ser una unidad. Cuando ya empieza el 10, ya empiezan los que son las decenas. Siguen las centenas. Las centenas tienen un orden 2, la decena tiene un orden 1. Posteriormente están las unidades de 1000, que ya es con un orden 3. La decena de 1000, que es un orden 4. La centena de 1000, orden 5. Y en el orden 6 tenemos el millón. ¿Alguien me puede decir en el orden 9 qué tenemos? En el orden 9 tenemos el billón. Es decir, que son 10 números hacia atrás. En el, en el sistema monetario de los americanos, o sea, de los gringos, es diferente un billón en el sistema monetario colombiano. Un billón allá son mil millones de dólares y acá son 1 millón de millones de pesos. Entonces el billón ahí ya tiene una connotación diferente, sobre todo en la parte monetaria. En la parte decimal tenemos un orden 1, que es la décima, que es la que le pedimos a los profesores cuando vamos sacando 2 9. Profe, póngame una décima. Entonces viene el profesor y le sube a 3. Sigue en el orden 2 la centésima, en el orden 3 la milésima, en el orden 4 la 10 milésima, en el orden 5 la 100 milésima y en el orden 6 la millonésima. Es decir, al lado derecho de la coma vamos a tener hasta el orden 6, a las 6 cifras, una millonésima, que son números muy pequeños y cantidades muy pequeñas. Bueno, vamos a ver un ejemplo con este número que tenemos aquí. Tenemos el 9645. Entonces, en ese número tenemos un orden y un lugar. Entonces, nosotros podemos definir el orden en la parte superior y el lugar en la parte inferior. Entonces, vamos a ver si el 5 pertenece a una unidad. Entonces el 5 tiene un orden 0, el 4 tiene un orden 1, el 6 un orden 2 y el 9 un orden 3. Es decir, empieza en 3, 2, 1 y 0.
Entonces queda de esta manera. Y en el lugar empieza de izquierda a derecha y no empieza desde el cero sino desde el uno. Entonces tenemos que el 9 ocupa el lugar uno, el 6 el lugar 2, el 4 el lugar 3 y el 5 el lugar 4. Entonces, cuando nosotros queremos saber, tenemos información acerca del orden y el lugar, que es uno de los ejercicios que le coloqué a ustedes en la actividad. Profe, Sí, qué pena, eso es lo que entonces hablas en un punto sobre los guarismos. en el ejercicio, Sí, señor. donde yo les doy el número y les doy el orden en el que están ubicados y el lugar, Sí, correcto, que usted nos dice es que por ejemplo, dos en orden es cero, algo así. exacto. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Un cuadro parecido a este, en donde colocan el número, en este caso es el 9645, y organizan el orden y el lugar. Tienen que hacerlo de forma diferente, es decir, primero colocan un orden, abajo el lugar y van colocando los números uno a uno. Profe, qué pena nuevamente. Lo que pasa es que yo por tema pues, de tiempo tuve que montar la actividad hoy. Y hay posibilidad, yo tuve pues como inconvenientes fue con este punto. ¿Puedo nuevamente reenviar esa actividad? Ustedes tienen dos intentos para enviar actividades. Entonces ya agotaste uno, entonces corrige lo que tengas que corregir y lo puedes enviar nuevamente. De igual forma, el que va a ser calificado va a ser el segundo intento. Vale, muchas gracias, profe. Listo, entonces está claro hasta aquí el orden y el lugar. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, entonces vamos a ahora hallar cuántas cuántas cifras cuántas cifras tiene el 9645. O sea, nosotros ahí podemos ver que son cuatro cifras, cuatro dígitos lo que tiene el número. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo? Vamos a sumar el orden y el lugar. Y esa suma nos va a dar la cantidad de números que tiene, la cantidad de dígitos que tiene ese número. Entonces, miremos en el 9, podemos ver que es de orden 3 y tiene lugar 1, entonces la suma es 3 más 1 igual a 4. Seguimos con el segundo, tenemos que 2 más 2 es igual a 4, 1 más 3 es igual a 4 y 0 más 4 es igual a 4. Entonces, de esa forma nosotros podemos calcular la cantidad de dígitos que tiene el número dependiendo del orden y del lugar. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Profe, buenas noches. Buenas noches. Sí, Profe, mira, lo que pasa es que sí, les escucho. Profe, ¿recuerda la duda que le dije al principio? No sé si podamos como mirar el ejercicio Listo, para ver si soy yo la que está mal. listo, ya vamos a terminar. Terminamos y lo miramos. Así sean las 11 de la noche. Bueno, continuamos. Entonces, voy a detener la grabación y empezamos a resolver dudas en cuanto a la actividad. Listo.